ya por tiempo prolongado, los que le gusta correr por lo menos 20 minutos, 30 minutos, ya tenemos un consumo de ácidos grasos. Por tal motivo, la potencia de una persona que hace ejercicio de más de 20, 30 minutos, doctores, tiene que haber una reserva de ácidos grasos. Entonces vamos viendo nosotros que en ejercicios prolongados vamos viendo como una de nuestras mejores reservas energéticas van a ser los ácidos grasos. ¿Cómo es la regulación metabólica cuando yo hago ejercicio prolongado? Repito, cuando hago ejercicio prolongado, que requiere mucha coordinación de muchos de nuestros tejidos. Miren, voy a mantener la glucosa. Para esto mi hígado va a liberarla. También se va a activar las catecolaminas. ¿Se va a activar quién? Glucagón. Y básicamente el efecto de la insulina, si bien es cierto, está presente, no va a ser muy intensa, y va a haber activación de la gluconeogénesis cuando ya entre en una fase de exigencia bastante intensa. Ahora, la movilización de esos grasos es vital, como repetimos, cuando yo necesito ejercicios prolongados, descenso de la insulina, aumento de las catecolaminas, activan la lipoproteína lipasa de tejido adiposo, y hay un transporte mediado a unión albúmina. Y por último, consumo muscular. Va a haber una activación de la glucogenólisis y la beta-oxidación por regulación interna y hormonal. En pocas palabras, acá hay un ciclo de la glucosa y ácidos grasos. En pocas, energía, ¿ya? Energía, ATP. Acá sale pequeño, ¿no? Porque esta diapositiva es así extensa. Bien, doctores, recuerden que el organismo, conforme tú haces una actividad, generas estrés fisiológico y comienzas a generar taquicardias, mayor gasto cardíaco, pero yo tengo que llegar a un punto de adaptabilidad y eso se llama homeostasis. Se ha visto que cuando yo requiero mayor consumo de oxígeno, hay varios factores que van a intervenir, ¿no? Por ejemplo, una es las variaciones de la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Y la fracción expirada de oxígeno. Por ejemplo, yo puedo ser un deportista destacado, una persona que hace ejercicio, todo, y me voy a la altura. Mis fibras musculares son exactamente iguales, mi oxigenación, entre comillas, debe ser igual, pero mi rendimiento es menos, ¿no? Entonces, uno de los factores es la fracción inspirada de oxígeno, otro es la difusión, otro es la ventilación. Entonces, estos componentes tienen que lograr encajar para lograr una buena adaptabilidad y una buena homeostasis. Miren, el aparato respiratorio, nuestra ventilación se multiplica 12 veces, ¿ya? 12 veces. Nuestra bomba cardíaca, que normalmente tenía un gasto cardíaco de 5 litros hasta 6, puede llegar a tener un gasto cardíaco de 24 litros por minuto. Es bastante, ¿no? Doctores, mi flujo sanguíneo a nivel muscular puede llegar a tener 50 veces el flujo normal. Entonces, mi diferencia alveolo arteriovenosa del oxígeno puede multiplicarse a 3 veces mi capacidad de intercambio. Entonces, es como que mi cuerpo se potencia. Eso es, y luego ese es el momento de homeostasis. Ese es el momento de que yo logro parámetros dinámicos. Es decir, sales a correr, tu cuerpo se tiene que lograr adaptar. Entonces, hay variaciones que tú tienes que lograr, ¿no? Tu frecuencia respiratoria, ventilación va a aumentar, tu gasto cardíaco va a aumentar, tu músculo, tu flujo sanguíneo a nivel muscular va a aumentar. Son adaptaciones, básicamente, que vamos a tener. Ahora, todo va a depender de cómo tu cerebro lo comande también, ¿no? A cierto grado de aprendizaje. Tu sistema cardiovascular, de hecho, que va a actuar en función a los vasoreceptores que van a detectar los cambios de presión. Hemos quedado que si aumenta tu frecuencia cardíaca, debería aumentar tu presión arterial. Hay vasoconstricción, que es, como les expliqué en la clase pasada, hay vasoconstricción en los músculos que no son funcionales y hay una vasodilatación en los músculos funcionales. El sistema venoso normalmente hace una vasoconstricción venosa que aumenta el gasto cardíaco y aumenta la precardia. Entonces, todos esos cambios se dan a nivel cardiovascular. A nivel respiratorio, los quimiorreceptores básicamente van a funcionar. No se olviden que a nivel central, ¿quién eran los principales estimuladores?
pH, CO2 y periféricos era más el oxígeno. ¿Sí? Por eso había periodos de adaptabilidad donde ya no comandaba CO2 ni el pH, sino comanda el oxígeno periférico. El otro es sistemas musculoesqueléticos y básicamente acá tiene que ver el tono y la postura, ¿no?, que la persona adopta y el entorno, ¿no? Es diferente hacer ejercicio en un entorno que hace frío, en un entorno que hace calor, ¿no? Es diferente hacer ejercicio en una zona que está diseñada para hacer actividad deportiva y otro que es un cerro, una montaña o con mucha tierra y vamos a correr. Entonces, el entorno también juega un papel importante en el rendimiento, ¿no? Y todo depende del control a nivel central. Miren, doctores, dentro de las ramas del ejercicio, medicina, por ejemplo, uno de los sueños del doctor Roger Albornoz, siempre me lo comentaba, era hacer la fisiología del deporte. O sea, era hacer centros de entrenamiento deportivo donde ustedes y monitorizarlos y hacer un estudio fisiológico de cómo se iba potenciando el cambio fisiológico. A eso se llama rehabilitación y mejorar tu rendimiento físico. Pero el otro se llama rendimiento deportivo. Y recuerden que yo les dije, una cosa es deportivo y otra cosa es ser deportista y otra cosa es hacer ejercicio, ¿sí? Y otra cosa es actividad física. Todos hacemos actividad física. No todos hacemos actividad o ejercicio. Pocos lo hacemos. O a veces yo cuando me acuerdo. Y deporte, creo que nadie llega actualmente que estén haciendo entrenamientos a nivel deportivo, poco difícil, porque tendrías que estar abocado. Normalmente los deportistas hacen entrenamientos diarios de rutinas muy extenuantes, ¿no? de agotamiento físico bastante intenso, porque son deportistas. Una de las cosas ustedes que van a poder ver es el rendimiento deportivo. ¿Ya? Existe la especialidad, los deportólogos o los médicos de la área de deporte se especializan mucho en esta parte y una de las cosas que van a comprender es la que le llamamos la fisiología del campeón. ¿Qué significa eso? ¿Cómo yo logro el máximo rendimiento de este ser humano? O sea, ¿cómo yo voy a lograr que saque lo máximo de todo su potencial? Entonces los médicos que hacen eso tienen que lograr sacar el máximo potencial con el menos efecto posible de daño, porque hemos quedado que ser deportista no es fisiológico, es como que exigir al cuerpo más allá de sus limitaciones, y eso puede llevar a enfermedades, y es por eso que muchos deportistas pueden morir y hacen muerte súbita. Entonces el médico deportólogo, su objetivo es cómo llegar a su máximo rendimiento y evitando de que hagan complicaciones a futuro, ¿no? ¿Ya? Y ustedes podrían ver esa parte, ¿no? La integración tanto la parte cardíaca, respiratoria y metabólica y optimizar el máximo rendimiento de esta persona. Pero, doctores, ustedes pueden hacer la especialidad de rehabilitación y terapia física y rehabilitación como médicos. Recuerden que la carrera que se ha abierto nueva es de tecnología médica, ¿sí? Ellos también hacen terapia física y rehabilitación, pero ellos lo hacen desde el punto de vista técnico. El médico lo hace desde el punto de vista fisiológico, es decir, cómo yo potencio tu rendimiento y evalúo tu funcionalidad y qué te conviene hacer para recuperar funcionalidad. Por ejemplo, les comentaba al grupo anterior, yo tuve una paciente que estuvo 3 meses en ventilación. A ver, imagínense ustedes dormir 3 días y no levantarse de la cama. Pero no se levantan, nada, están ahí en cama y no se mueven, nada, no muevan, nada. Yo les aseguro, y después los levanto y caminen, y te digo, corre. ¿Saben qué van a sentir? Una sensación como que las piernas les tiemblan. Dice que pasadas 48 horas sus músculos comienzan a hacer un esfuerzo de hipotrofia, comienzan a hipotrofiarse. Solo por 2 días que estés estático. Imagínense una persona que ha estado 3 meses en un ventilador echada en una cama. Cuando la despertamos, esta paciente me abrió sus ojos, levanta la mano, no podía levantar la mano, levanta el pie, a lo justo movía sus deditos. Y era una persona que entró caminando, solo que hizo una neumonía severa y así estaba. Entonces empieza rehabilitación. Un médico que conoce dice muy bien, la parte nutricional la va a manejar y empiezan los ejercicios. En un mes la paciente comenzó a caminar
Y hace poco que la vi, ya está caminando, ya se fue a compras, o sea, eso se llama rehabilitar, ¿sí? Pero para rehabilitar tienen que entender qué ejercicios, qué rutina le vamos a dar a esa persona. Y esa es una especialidad que ahorita tiene mucho poder, porque ¿quién no le gustaría que te potencie tu estado físico? ¿Y qué anciano no viviría mejor si ya puede caminar? Por ejemplo, un error que cometemos nosotros, los médicos, o las familias, es cuando un ancianito no puede caminar, ¿qué le compran? Su silla de ruedas. Eso es sentenciarlo a muerte. Porque un anciano que ya no ejercita sus músculos, doctores, se va a hipotrofiar, y una vez que se hipotrofie, doctores, no va a ver nada, va a quedarse ciego permanentemente. Y un anciano que no camina, doctores, se va a postrar, hace anquilosis, hace artrosis, y se queda. Y ya quedó, no va a haber más cosas, y se vuelve dependiente. Entonces, doctores, la rehabilitación es un punto muy importante. Tiene muchos beneficios en cuanto a recuperar funcionabilidad, ¿ya? Y eso tiene que ver con la salud. Y acá prevenimos mucho las enfermedades cardiovasculares. Existe lo que se llama rehabilitación cardíaca. Por ejemplo, a mí me dio COVID, yo estuve hospitalizado 10 días. Ustedes todavía no habían ingresado, ¿qué quieren ingresar ustedes? 2023. A mí me dio 2020. Yo fui el primer docente de la UPU que le dio. Ya me hospitalizaron. Felizmente mi saturación bajó solo hasta 93. Pero salí con ciertos grados así de taquicardia y tuve que hacer rehabilitación cardíaca. Fue interesante, me hicieron correr para acá, para allá, cargar, saltar. Entonces, y se nota una diferencia cuando el cuerpo ha sido dañado y cuando te rehabilitas. Entonces, es interesante eso, recuperar funcionalidad y mejorar la capacidad funcional de su cuerpo. Doctores, ustedes ahorita no lo sienten, ¿ya? No lo sienten, pero esperen cuando lleguen a los 30, 35 años, van a sentir una gran diferencia de su estado físico. No hagan deporte, coman lo que están comiendo, no hay ningún cambio, van a aguantar. Pero cuando llegan a 30, 35 años, doctores, la fisiología del ser humano cambia un poco y ahí van a notar la diferencia. ¿Cómo lo van a notar? Cuando van a querer hacer alguna actividad muy similar. A mí me pasó, creo que les conté o no, cuando me invitaron a un club de conquistadores, yo era consejero, y tú como consejero quieres jugar con tus aconsejados. Yo dije, yo juego básquet. Yo corría campeonatos cuando tenía 18, 19 años. Y tu cerebro piensa que, yo voy a ganar. Me dieron la pelota, comencé a correr y yo sentía que yo corría, pero ellos volaban. Y yo decía, ¿y por qué no los puedo alcanzar? O sea, mi cerebro, y ahí me di cuenta cuando uso con un preparador físico, que es un amigo mío, a ver, vamos a probar, y se dio cuenta de que mis músculos habían perdido potencia y todo. Entonces, una de las cosas, doctores, que ustedes podrían desarrollar como especialidad, si les gusta mucho el deporte o les gusta mucho la terapia de rehabilitación, es esto. Entonces, es una de las ramas, doctores, que está en boga actualmente, ¿ya? La parte de rehabilitación. Bien, vamos a entrar un poquito en la fisiología, ¿sabes? Porque tengo que avanzar. Doctores, una consulta. ¿Ustedes saben manejar su estrés? ¿El estrés es bueno? ¿Es malo? ¿Es mental? ¿El miedo es bueno o es malo? ¿Es bueno tener miedo? ¿Es bueno tener ansiedad? ¿Eso crees que no? ¿Es bueno tener rabia, cólera? Depende con quién. Depende con quién. ¿Qué te han hecho? ¿Cómo lo canalizas? Puede ser. Miren, doctores, nosotros miren, doctores, aunque no lo crean, nuestra sociedad está viviendo un mundo de estrés, ¿ya? En todos los aspectos. Es genial
tener estrés cuando tienes que enfrentar algo rápido, ¿no? Por ejemplo, varones, yo sé que ustedes harían eso. De repente están caminando con una dama y viene alguien y les quiere robar. Y el varón lo primero que hace es la pone la dama atrás y se pone adelante y dice como que la protege. Y en verdad, todo varón debe hacer eso. O sea, a ver, fisiológicamente los varones tienen más masa muscular, tienen más fuerza. Por tal motivo, yo no concibo que un varón ante un peligro se vaya corriendo y la dama se quede ahí. No, yo concibo de que el varón siempre, bueno, eso es una norma, ¿no? Se pone atrás la dama y el varón se pone adelante protegiéndola para cualquier situación que se pueda enfrentar. Y si es posible, la dama tiene que huir y el varón es el que enfrenta. O sea, no hay... Y si pueden huir los dos, ya, pues, ¿no? Si se puede. Pero normalmente el varón es el que protege, ¿no? Maneja la situación. Cuando pasa eso, doctores, se viene una situación de estrés. No sé a cuántos de ustedes los han asaltado, o los han cuadrado, o los han rodeado. A mí ya voy a 4 veces. Uno fue de estudiante de medicina. 2 me agarraron para robarme. Pero al final no me robaron. El día les conté, esa para mí fue una de las experiencias que me hizo entender que Dios te cuida. ¿Saben por qué les digo? Porque yo nunca, jamás, era un viernes para recibir el sábado, yo jamás llevaba mi Biblia en la mano, siempre lo llevaba en mi mochila. Y tenemos que una reunión así como existe la intercentros que le llaman reunión de interuniversidades. Yo fui a una reunión de recibir el sábado con estudiantes. Mi universidad no era adventista, por si acaso, Universidad Nacional. Estaba caminando con mi Biblia y aparece una y me dice: Señor, la clásica, una colaboración, 1 sol, 2 soles. He salido del penal, ¿no? Y levantó su polo y mire, me han hecho más de día, no tengo que comer, y en verdad que tengo unos costes así. Y por si acaso, mi amigo está allá parado en la esquina, y en verdad un pato estaba ahí. Igual, se notaba todo malandro, ¿no? Si tú caminas más allá, colabora. Y en eso le dije, bueno, te doy mi reloj. Tenía mi reloj, ya toma mi reloj, digo, no de dinero, pero... Y agarra y tú sientes miedo. A ver, todos vamos a sentir miedo, o sea, miedo porque algo te puede pasar, te pueden agredir. Pero no sé por qué esa persona me pregunta y me dice: ¿y eso que llevas en la mano qué es? Es una Biblia. Y ahí comienza a hablarme. Yo cuando era niño, mi mamá me llevaba a la iglesia. No, en verdad, yo la verdad, y ahí empezó la historia. Es una historia muy larga, pero el detalle es que al final me pidió que a qué iglesia iba, que él quería ir. Dije, quiere ir para aquí a robar. Le dije que lo mandé a otra iglesia, no era la mía. Allá hay otra iglesia y ahí te pueden recibir, ¿no? Y al final, ¿sabes? Lo curioso fue que me devolvió el reloj y me dijo: corre, como que no te puedo robar a ti, ¿no? O sea, algo así. Esa fue mi primera experiencia. Las otras sí me robaron. Pero es curioso, pero esa sensación, doctores, te genera taquicardia, ¿sí? Te genera hiperventilación, como que respiras un poco más acelerado. ¿Te da hambre en ese momento? ¿Sí? No, pregunta, ¿te da hambre? No, ¿te da hambre en ese momento? ¿Te da o no te da hambre? A ver, te está robando. ¿Qué piensas en comer? No, por tal motivo, las fases de estrés agudo les van a generar efectos anorexigénicos. ¿Quién entra ahí? Una de las hormonas que se maneja mucho en el estrés agudo es la hormona liberada de corticotropina, que va a secretar ACTH. ¿Sí? Este CRH tiene un efecto anorexigénico. O sea, en ese momento te quita. El sistema simpático también tiene un pequeño efecto anorexigénico. Y bueno, y la leptina, ¿no? Que por cierto también va a tener un efecto anorexigénico, que usted ya conoce. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero en la fase crónica, doctores, no es así. Cuando tienes un estrés crónico, tienes 2 efectos. O comes mucho y aumentas de peso, o bajas de peso y no quieres comer, ¿no? Entonces,
se ha visto que el 30% de los que están con estrés crónico son los que bajan de peso, pero un 70% aumenta. Tienes esas dos variables, ¿ya? Pero el estrés agudo, doctores, nos quita el apetito. Entonces, cuando estamos en una situación, doctores, tenemos que enfrentarlo. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es estrés? ¿Cómo lo definirían? ¿Qué es el estrés? Es una presión. ¿Es ansiedad? ¿Es miedo? Es simple, ¿no? Escuchen, el estrés es un mecanismo de adaptación para enfrentar una situación de desequilibrio. Pero solo debería ser momentáneo. Por eso, es un momento, o sea, sucede un desequilibrio en ese momento. ¿Cuál es el desequilibrio? Que me siento con ansiedad, una situación X. Tu cuerpo va a generar una respuesta para solucionar ese problema. Por ejemplo, me persigue un perro. No sé cuánto les ha perseguido un perro, la verdad. ¿Y cuántos se han peleado con un perro? ¿Ya? Viene el perro, un Rottweiler, y lo primero que tú haces, o te paralizas o corres, ¿no? Yo he visto gente que se paraliza. Porque dice, según me decían, si te quedas quieto, el perro no te va a hacer nada. Pero si tú corres o te enfrentas, te va a atacar. No sé si será verdad. Porque las dos veces que yo me he enfrentado a unos perros, lo único que me ha tocado es pelear. No, es como que agarras, no sé si ustedes hacen eso, ¿no? Viene un perro, se agacha, como queriendo agarrar una piedra y lo asustas. No, pero hay algunos que no tienen miedo. Te van a atacar, corren. Ya, por cierto, si van a hacer eso, tienen que, como decía en la psicología, tienen que demostrar que ustedes son los que dominan el escenario, porque el perro se da cuenta. Pero si el perro se da cuenta, está así, temblando, no, ya la cosa cambia. Es por eso que los perros siguen mucho cuando ven que alguien es más fuerte o más imponente que ellos. Lo que llaman al macho alfa, el famoso perro alfa. Entonces, doctores, en estas situaciones creo yo que tu corazón late más rápido. ¿Por qué? ¿Necesito huir o necesito pelear? ¿Sí? O sea, algo tienen que hacer. O vas a huir o vas a pelear, ¿no? Vas a luchar o vas a huir. Tienes dos opciones, pero si vas a luchar, necesitas más energía, más fuerza, más glucosa, ¿no? Tu corazón más gasto cardíaco, ¿sí? Y si vas a huir, también, porque vas a tener que correr. Entonces, ese mecanismo de adaptación para superar un obstáculo, una situación, ese mecanismo es estrés. ¿Lo necesitamos? Obvio. Tienen un examen de neuro. Y ahorita están en una situación de estrés porque les falta estudiar temas, les falta entender cosas y el examen se está acercando. Pero ese estrés les está ayudando a ustedes a sacar lo máximo de ustedes, que es como decir, hasta la última gota de tiempo necesito estudiar. ¿Sí? Si bien es cierto, pero acá viene una cosa muy curiosa. Si es un estrés agudo, sí les va a ayudar, su memoria se va a potenciar, por lo menos para captar rápidamente las cosas, en ese momento memorizar todo lo que ustedes quieren hacer. Pero si están en un estrés crónico es al revés. El estrés crónico más bien les va a quitar su potencial. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo esto. ¿Qué es el estrés? Básicamente el estrés es un mecanismo para volver a recuperar la homeostasis que normalmente solemos perder. No quiero lograr un equilibrio nuevo y es por eso que dice, a más estrés tengan ustedes, mejor adaptabilidad van a tener. ¿Sí? Una persona que se estresa, doctores, aprende a manejarlo. Pero yo no concibo, ustedes van a ser papás algún día, pero es mi concepto, doctor Mamani, que los papás no deberían proteger a sus hijos y mantenerlos en una burbuja de mundo ideal. O sea, los papás deberían permitir que desde niños, a la edad que tienen, enfrenten situaciones de estrés. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, niño grita y dice, no, yo quiero comer eso, hace bulla, o quiero el celular. Toma el celular y calla. Pregunta, en vez que afronte ese estrés que está viviendo,
tú le has dado un placebo como para que no lo afronte. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué debería hacer el papá? No te lo doy, punto. ¿Quieres llorar? Llora. Y aprende a vivir de esa emoción y entiende lo que tu papá no te va a dar el celular y él tendrá que reestructurar su cerebro y dirá, mi papá no me hace caso, no me funciona llorar. Y va a desaprender un aprendizaje. ¿Me dejo entender? Lo mismo pasa con ustedes. Doctor, cambie el examen. No. Porque vamos a enseñarles a ustedes. ¿Entienden el mensaje? Ahora sí. ¿Por qué? Porque cuando se les hace muy fácil las cosas, no aprendes a superar obstáculos, ¿ya? Y ese es el problema de los papás. Protegen mucho a los hijos, ¿ya? Y no aprenden a resolver problemas. Y ahorita vamos a ver una parte del estrés crónico, cómo no les ayuda a tomar decisiones. Bien, vamos a ver que estos grados de homeostasis que se va a generar, que por ejemplo Walter Cannon lo catalogan ya en el 1929, y vamos a ver que hay aspectos muy interesantes. Cuando uno vive un estrés ya crónico, o sea, recuerden, doctores, por ejemplo, viene un examen oral, ¿ya? No integral, pero viene un examen, neuro creo que también es oral, ¿no? Sí. Viene su examen oral. Esa sensación cuando vas a entrar y te van a preguntar, ¿no? Es una sensación como que miedo, algunos yo he visto que tiemblan, otros están así medio bloqueados. Es un miedo, es un estrés. Una vez que dan el oral y pasó, se nota que saben que han aprobado, pero ya pasaron el efecto, es como que ya pasó, ya pasó. ¿Me dejo entender? Entonces ya pasó. Pero hay personas que no viven el estrés de esa manera. Ya pasó y siguen pensando, no, pero respondí mal, pero lo di mal, no debe haber dicho esto, pero no debe haber dicho esto, no, pero voy a jalar. ¿Cuánto me pondrá? ¿Cuánto me pondrá por lo que dije? O sea, es como que tu cerebro sigue en revolución, pero ya pasó el factor, pero tu cerebro sigue continuando. ¿Me dejo entender? Eso se puede cronificar y puede llegar a un estrés crónico. Y eso sí está mal, porque se vuelve patológico. Cuando nosotros hacemos estrés muy prolongados, nuestra glándula suprarrenal se hipertrofia. ¿Entenderán por qué? Porque produce mucho cortisol, ¿sí? Bueno, el timo va a involucionar, nuestro sistema inmunológico, nuestros órganos linfoides comienzan a involucionar porque el cortisol, doctores, aunque no lo crean, es un modo antiinflamatorio inmunosupresor, ¿sí? Y úlceras gástricas, doctores, ¿cuántos de ustedes no están desarrollando gastritis? La gastritis es una enfermedad que aparece mucho a los 40 años, 35, 40 años. ¿Por qué? Porque de edad adulta tú asumías retos y problemas de adulto. Pero ahora los jóvenes están enfrentando situaciones que no las pueden controlar y generan estrés y generan úlceras o gastritis, ¿sí? La última vez ya me llegó un jovencito de 22 años con hemorragia digestiva por estrés crónico persistente. Sí, tenía muchos problemas emocionales, su trabajo, bullying, era todo así, era todo. Y él afrontaba todo eso y no pudo más y vino con hemorragia digestiva. La endoscopía tenía úlceras gástricas, pero estas habían sangrado. La única causa era estrés, ¿no? También hicimos un experimento con ratas, no sé si les conté, ¿no? Agarramos a ratas, nos dijeron, pruébennos que el estrés genera úlceras gástricas. Ya, ratas, ¿no? Las estresamos, no las alimentamos, a ella le gusta la oscuridad, le pusimos luz a sus ojos. Y ya, pasado una semana, las matamos. Nuestra rata control, que estaba feliz y contenta comiendo su comidita para el paraíso, y las ratas estresadas. Y los hemos estresado de muchas maneras, ¿no? Para ver qué tipo de estrés era el que causaba más úlceras. Y no es crueldad, ¿no? Por si acaso, es aprendizaje. Y al final descubrimos que sí, por ejemplo, a la rata que lo tuvimos en ayunas, que le pusimos luz y aparte le pusimos imágenes de sus predadores más, no, o sea, era como que estaba rodeado de imágenes de predadores, ¿no? O sea, era estrés pero por todo lado. Había hecho unas úlceras que no me imaginan en una semana. Entonces ahí se comprobó que el estrés generaba. Miren, eso les digo yo cuando estaba en tercero
de medicina, segundo o tercero. En esa época ya hacíamos estudios del estrés. Entonces, doctores, ustedes están desarrollando gastritis justamente porque, uno, o no comen bien, no duermen bien, o viven de estrés. O sea, es como que no manejan su estrés. Tengan cuidado, ¿ya? Porque la gastritis se está haciendo de boca. Sucede, doctores, que hay varios tipos de estrés y estímulos estresantes. Miren, a ver, primero, yo soy deportista, hago vivo una vida sana, vegetariano, hago deporte, todo genial. Pero por ahí te dio COVID. Entonces, ¿qué es un factor interno que te genera estrés? Estrés fisiológico, estrés corporal, ¿sí? Comienzas a toser, haces fiebre, malestar, dolor articular, dolor de pecho, ¿no? Sensación de asfixia, ansiedad, ¿no? Todo por un problema interno. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser una lesión tisular, una hipoglicemia, una hemorragia, una infección. O sea el factor que sea, doctores, hay un cambio y eso se llama un estrés por cambios del medio interno. Doctor, factores, cambios del medio externo, frío y calor. ¿Cuántos de ustedes alguna vez ha estado en una temperatura ya de menos 15 grados centígrados? ¿Alguna vez en su vida? ¿Nadie? Ya, uno, dos. ¿Quiénes han estado en más de 40 grados centígrados? Yo sé que en Piura hubo situaciones. ¿Qué tal? ¿Qué tal es esa sensación? Es como que te ahogas, ¿no? Es como que no puedes respirar. Yo no he vivido mucho eso porque no me gusta la calor, la verdad no. Te llevo hasta 37, 38, de ahí ya no soporto. Me voy de ese lugar. Pero yo sí trabajé, hice mi serum a casi 5.000 metros de altura. Un año estuve ahí. Mi hemoglobina se subió, hice toda una adaptación a la altura. Y llegamos a temperaturas de menos 20 grados. A quien le gusta puede irse. Esa es la frontera de Puno con Puerto Maldonado. Hay unas cumbres, hay altas. Hay puestos de salud ahí, por si acaso, ¿ya? Si quieren ir por ahí, es bonito, no hay árboles, ¿no? Pero es pura tierra. Hay nevados, bonito, eso sí. Por ejemplo, era bien curioso porque tú tenías que adaptarte a ese clima. Me acuerdo que yo dormía en el establecimiento de salud porque para salir de ahí era un poco difícil. Me quedé a dormir. Pero el problema cuando tú duermes en el establecimiento de salud es que te van a buscar mañana, tarde y noche. Y a las 2 de la mañana vino porque una persona se había puesto mal, un accidente creo que tenía, y habían venido en moto, pero el paciente estaba a 1 hora. Ya, pues me llevaron. Cuando salí estábamos a menos 15, creo. Es una sensación horrible. Es como que agujas te hincan la cara y te hincan la oreja. Es una sensación. Yo nunca había estado. Y yo los vi ellos con sus. Así, yo salía así nomás. Yo salía así nomás porque consideraba que iba a soportarlo. Pero en el camino, cuando llegamos a la casa, veían todo. Estaba bañado de escarcha, estaba bañado así. Mis manos no las sentía. Mi nariz estaba entumecida, no sentía, se había adormecido. O sea, el frío era tan extremo que no sientes tu cuerpo, ¿no? Los pies, les juro que cuando atendían consulta, pensaba que me habían amputado. No sentía mis pies, les juro. Entonces, sucede, doctores, que esos son factores de estrés, ¿no? Tu cuerpo se adapta a situaciones. Agresión física, ¿no? ¿Cuántos de ustedes cuando a veces han tenido que pelear o defender a alguien o han sido agredidos, ¿no? Generamos factores de estrés físico, ¿no? Y amenazas ambientales? Pero, doctores, la boga está en este punto, lo que son las alteraciones psicológicas. Aunque no lo crean, actualmente ustedes van a ser la generación que van a tener pacientes de este tipo. Miren, les comento, mi guardia de esta noche ha sido una guardia muy pesada para mí. Normalmente tenemos 2 médicos y tengo un médico interno de apoyo. En esa guardia no vino el médico y no vino el interno. Y yo solo con el mundo. Y me llegaron muchos pacientes, me llegaron hasta 3 pacientes simultáneos. Un infarto, un paciente con insuficiencia respiratoria que está saturando 60, que ya estaba ya medio agónico. Y al ratito me llega un paciente que está en cirrosis diabética descompensada. Tú eres el único médico, ¿me dejo entender? Entonces, ¿cómo manejas 3 pacientes en un solo momento? O sea, ¿me dejo entender? ¿Da miedo? No, sí da miedo porque en tanta situación tú tienes que enfrentar una situación. Nunca lo esperé, no lo deseaba, mi cerebro no está programado, pero me tocó vivir eso. Entonces tú tienes que adaptarte.
y tomar decisiones. Entonces dije, de los tres, ¿quién se me va a morir antes? Este. Lo atendí y ponle esto, tal cosa, así como rápido, ¿no? Esto ponle, ¿cuánto tiene que ya? Ponle esto, ponle esto, y me abujé al paciente más importante. Y siguen llegando más pacientes. Yo dije, ya, que pase lo que tenga que pasar. Entonces, la situación, doctores, es de que me llega un paciente, o sea, esta fue la tuata que así, viene la hija gritando, su papá era, y viene gritando, mi papá se está muriendo, y gritaba así como con todo pulmón. Y creo que ustedes, no sé cómo reaccionarían si ven que su papá o mamá se está muriendo, o sea, y están llegando al hospital y ven que nadie los quiere atender, porque el doctor está solo y está teniendo otras emergencias, pero ves que tu papá también está mal, entonces es como que estrés, o sea, estrés del familiar, estrés de mi personal, estresado yo porque no tenía manos como pulpo. Entonces, pero si perdemos la calma, doctores, la arruinas. Así de simple, ¿eh? O sea, tienes que tener mente fría, por eso que no es que seamos fríos, en realidad los médicos, pero sí aprendemos a manejar situaciones. A eso voy. Sucede, doctores, que el miedo, la ansiedad, la rabia, frustraciones, todo generan estrés, pero depende de ustedes cómo se adapten a ello. ¿Usted cómo aprendió a manejar eso? A ver, ¿cómo uno aprende a manejar el estrés? Ya, por eso he vivido experiencias muy parecidas desde que he graduado. Las he embarrado, no he podido resolverlas, me han gritado, me han denunciado, o sea, has aprendido, ¿me dejo entender? A eso iba en la lección de vida. Si ustedes van a ser papás, tomen una decisión, o aprenden que sus hijos aprendan a manejar el estrés desde niños, para que cuando sean adultos sepan resolver situaciones, o no. En mi caso me ayudó mucho, o sea, porque actualmente me viene así, yo ya ni me estreso, ya hace esto, aquello, ya sé, ya, pues bueno, se murió, ¿qué voy a hacer? Estoy solo, o sea, ¿qué hago? ¿Que me van a meter a la cárcel porque estoy solo? No, pues, o sea, pero antes no, sí me estresa, no, pero no se puede morir, no, ahí también la policía se va a denunciar. Es como que estás pensando en lo que podría pasar cuando ni siquiera pasó, ¿me dejo entender? Entonces, la actitud, doctores, esto de acá es, adivinen qué fue para concretar a qué me refiero. Este paciente que llegó, la hija gritando, tú lo mirabas al paciente y el paciente estaba así, primero inconsciente y estaba haciendo esto. Dices, se estaba muriendo. Entonces, terminé de atender y al toque fui, le tomo la presión 120/80, saturación 100%, frecuencia cardíaca 80. Entonces, ¿qué pasó? Señor, no reaccionaba. No sé, o sea, les va a pasar a ustedes y la familia está gritando. Entonces, ¿qué decisión hago? Si bien están en segundo año, pero ya quiero que vayan con esas experiencias porque van a hacer semio, van a ver el hospital, van a ir a aprender muchas cosas, doctores. Sucede que este paciente no reaccionaba, pero estaba estable. Entonces dije, pónganle una vía y echen una cama. Ya, me regresé. Porque es estable, ¿no? Pero le dije, no, pero ¿cómo deja? Y ahí empezó la hija estresada. ¿Pero cómo lo van a dejar? ¿Cómo es posible? Usted es mal médico, que lo está dejando morir. Ay, no, decía, señora, está estable. No, pero mire que no reacciona, él no estaba así. Y ahí después cuando se bajó, ya pasó el estrés. Después de una hora que resolvimos todo, me acerqué con la hija y le digo, ¿qué pasó? Y la hija me cuenta de que su hijo, o sea, su hermano, porque le trajo a la hija, su hermano, que es el hijo del señor, él tenía sus ahorros y había perdido 50,000 soles, su hijo, y eran sus ahorros de su papá. Y el papá entró en un shock de enojo, ira, y se lo... Pocas palabras, hizo un cuadro que ustedes van a aprender que se llama las enfermedades conversivas. Conversivo significa que tu estrés se convierte en algo físico. ¿Ya? Se llaman conversivos disociativos. Es como decir, llega a tal grado tu estrés de tu cerebro, tu estrés y tu ansiedad llega a tal grado que tu cuerpo ya no soporta más y se desconecta. Tú te duermes y tu cuerpo manifiesta algo. Es como que cambia de chip. Tu mental se refleja en tu cuerpo y tú te desconectas del mundo exterior.
¿Por qué hace eso el cuerpo? Porque ya está llegando a un punto que ya no, tu cerebro ya no lo puede manejar. Hay gente que llega a ese punto, ¿ya? Doctor, sí, hay gente que no maneja el estrés y eso se llama síndromes conversivos disociativos. Les va a llegar. Entonces, le pusimos todo y de repente yo siempre tengo la mala costumbre de cuando llegan así, bueno, eso no puede comer. Hay que ayudarla a comer. ¿Qué hay que ponerle? Zona nasogástrica. Y no les gusta a los pacientes cuando ponen zona, porque cuando es como les duele, les fastidia y deja y comienza y a veces despierta. En este caso el señor despierta y me dice, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy aquí? ¿Quién me ha traído? ¿Por qué estoy aquí? Y había sido un cuadro conversivo. Y él me contó después el estrés. Era un paciente muy ansioso, ¿no? O sea, lo que quiero que entiendan es cómo tu cerebro puede simular un cuadro muy aparatoso físico, ¿sí? Entonces, doctores, ustedes van a ser la generación que va a enfrentar muchas enfermedades así, somáticas. Doctor, no puedo ver el brazo. Doctor, se me ha paralizado la mitad del brazo. Y tú le haces todos los estudios y no hay nada. No hay daño neurológico, tomografía normal. ¿Y qué es? Un cuadro psicológico conversivo. Es decir, su estrés ha creado una patología. Existe eso y eso se llama síndromes conversivos. Ha aumentado un montón a nivel mundial. Entonces ustedes van a tener que diferenciar qué es real de lo que, o sea, real, orgánico, de lo que es mental. Si no lo pueden diferenciar, ustedes pueden tratar a una persona cuando de repente el problema es psicológico, ¿no? Entonces, ese mundo les toca a ustedes. ¿Y es por qué, doctores? Porque lamentablemente las alteraciones psicológicas están generando mucho problema de ansiedad, ¿sí? La generación de cristal. Adivinen a quién le llaman la generación de cristal. A los demás, a nosotros no. Digo. Por ustedes saben, ¿no? Que ustedes les llaman la generación de cristal. ¿Por qué creen que le llaman la generación de cristal? Ya, porque son brillantes. Porque el cristal brilla. Ajá. Es transparente. Doctores, ¿saben por qué le llaman a ustedes la generación de cristal? Porque sus papás, la generación de sus papás es una generación que los ha protegido mucho. Entonces, al protegerlos mucho, no las han enfrentado a situaciones de estrés. Yo siempre voy a decir que la UPU, siempre los tenemos a nuestros estudiantes muy en una burbuja. La vida real no es lo que ustedes están viviendo acá en la UPU. La vida real afuera, en medicina, es un poquito más cruel. ¿Ya? Es un poquito más cruel. Y sus compañeros que ya han salido de la universidad se los van a decir. El trato. Por ejemplo, había un caso de una interna que le han difamado. Yo la conozco, es muy aplicada, muy esto. Pero sus co-internos, por hacerla quedar mal, todo han difamado y la han difamado en ciertas situaciones, que su prestigio quedó un poquito mal, ¿no? Entonces, haciendo investigaciones, no, pues ella no hizo nada, pero fue una difamación. O sea, ese mundo es el que vas a vivir. O sea, gente que te va a poder difamar, te va a engañar, te va a mentir, te va a manipular. Ese es el mundo exterior. Por tal motivo, si no estás preparado, te han protegido en una burbuja donde todo es paz y amor, entonces la pregunta es, ¿cómo vas a afrontar cuando te traicionen o te pase esto o te pase A o B situación? Entonces, la vida es así, chicos. Entonces, lo que quiero que entiendan ustedes es de que las enfermedades psicológicas es algo que se está dando mucho en su generación, ¿ya? Entonces ya hay chips cuando ustedes, un día van a ser papás ustedes, así es que, o van a tener hijos, ¿no? Unos 3, tendrán, por lo menos. Nos estamos despoblando, doctores. ¿Saben, no? Pues nuestra estadística ha bajado. Antiguamente tenían 5 hijos, 3 hijos, 2 hijos, y ahora dicen que están teniendo solamente un hijo. Y por estadística, la población adulta de acá a unos 20 años va a ser tan alta y la población que va a producir económicamente va a ser tan baja que el Perú se va a ir de declive económico, porque ¿cómo vamos a sostener tantas personas adultas con pocos jóvenes que trabajan? Entonces,
están a tiempo de corregir la curva. Bueno, el detalle, doctores, es lo siguiente, el miedo. Acá voy a tener un poquito. ¿El miedo es bueno o es malo? Bueno. Ya, si es bueno, ¿por qué es bueno? Me protege ¿De qué nos protege? del peligro. Del peligro. Yo considero el miedo como un GPS que te ayuda a ir al lugar adecuado y te hace pensar, ¿sí? Porque sin miedo no tendríamos, es como que estarías relajado, no tengo miedo a nada, ¿qué pasa lo que tenga que pasar? No, el miedo te genera capacidad de entender y tomar decisiones para evitar cometer errores, ¿sí? Te dirige. El problema, doctores, es cuando el miedo te paraliza. ¿Ya? Ese es un punto. La rabia, doctores, ¿es bueno tener rabia, enojarse? ¿Por qué nos enojamos? Nos enojamos. A ver, ¿por qué un ser humano se enoja? Denme la respuesta. Las cosas son como quieres. Es de motivación, pero con injusticia. Ya, a ver, ¿por qué una dama se enoja? A ver. De la nada. ¿Y el varón? Dylan. Tenía razón. ¿Por qué se enoja el varón? No, ustedes ya señores de esfera emocional. Doctores, el enojo es un acto en el cual, o sea, mira, recuerden esto, ¿eh? Tú te enojas porque hay algo que tú no aceptas o que no quieres tú, no te adaptas. Es como que si la otra persona no hace lo que tú quieres que haga, te genera enojo, frustración, ¿sí? Entonces el problema no es el enojo, el problema no es la otra persona, el problema eres tú, porque estás afrontando una situación que no vas a poder cambiar. ¿Listo? Entonces dicen que el enojo o la ira o la rabia es una de las cosas en las cuales el ser humano no aprendió a adaptarse a las otras personas. ¿Listo? O que genera ciertas frustraciones. Ahora, no es malo enojarte, porque eso somos humanos. Ahora, no sé si ustedes lo catalogan, pero cuando Jesús agarró el látigo y comenzó a botar, agarro la mesa y lo tiro para acá, boto los animales, ¿eso fue un acto de enojo, rabia? ¿Qué fue? Ira. ¿Está bien que se haya enojado? ¿Está bien que haya tirado las cosas, que haya botado? Pudo no haberlo hecho. Pudo no haberlo hecho, pero lo hizo. Porque estaban faltando al respeto ¿a quién? A Dios. Ya. Entonces, por eso le digo, o sea, ¿es malo tener rabia, enojo? No, siempre y cuando Depende. tenga un propósito y sepas controlarlo. Tu hijo, bueno, estamos en el futuro. Sus hijos algún día de repente hacen algo y les genera cólera. Si no sabes manejar tu cólera, puedes lesionar o agredir física o psicológicamente. Pero si sabes controlarlo, ¿me dejo entender? Vas a poderlo manejar. Entonces, la rabia está bien, el enojo está bien, pero saberlo dirigir, ¿no? El problema es que muchos de nosotros no sabemos dirigirlo, me incluyo, a veces por ahí me enojaba. Y aprendí que yo me enojaba mucho porque yo soy muy perfeccionista. Como médico internista me gusta que las cosas encajen bien, ¿no? Y cuando veo que un médico no hace bien las cosas o su paciente se complica, me entra una sensación de enojo. O sea, yo no tolero eso. O sea, te puedo aceptar muchas cosas, pero que algo perjudique a mis pacientes, no lo tolero. Voy y lo busco a mi colega y le digo. Antes era muy agresivo porque le hacía sentir que no sabía. Ahora lo que yo hago es que... Eso sonó, no sé cómo tomarlo. Ahora les enseño. No sé si me dejo entender. O sea, ahora yo les enseño. Doctor, ¿sabe qué? Tengo este material, hay esto, léelo. Y le enseño lo que mi experiencia es esto. ¿Me dejo entender? O sea, yo entendí para qué me enojo, si al final si mi enojo no va a hacer que cambie. No sé si me dejo entender. No va a hacer que estudie más o que sea. Mejor comparto mi conocimiento y eso hace. Doctores, busquen estrategias porque ustedes, aunque no lo crean, van a tener miedos, rabias, ansiedades. Bueno, tampoco no nos gusta mucho las sorpresas, ¿no? Y eso es adaptabilidad. Por ejemplo,
Tú ya has planificado todo, cómo deben suceder las cosas, y por ahí no sucede como tú crees, ahí cambian las cosas. Por sorpresa pasan situaciones. ¿Qué haces? ¿Reniegas? ¿Te enojas? ¿Te frustras? No, yo quería que sea así, yo no, si no es así, no quiero. Por cierto, eso es una actitud infantil, ¿eh? ¿Ya? Y eso lo digo los que quieren tener pareja. Si tienen actitudes, por ejemplo, yo no tolero una pareja que pasa lo siguiente. Se enojan y dicen, no te quiero hablar. No, pero, no. Yo digo, no son pareja, no tendrían que hablar. Oye, no me llaman. No, como no me llaman, yo no le llamo. Eso es de niños. O sea, eso es de infantes, diría yo. El adulto conversa. Ven, siéntate, quiero hablar contigo. ¿Qué ha pasado? Explícame, quiero entender, ¿no? Quiero comprender para yo poder manejar la situación en un futuro. Pero los niños, no te quiero hablar, ¿no? ¿Para qué? No me llames. Te bloqueo. Por si acaso, ustedes vayan analizándose con el grado. Bueno. Doctor, solo que entiendo el punto que dices que hay veces que incluso los niños se pelean, pero se reconcilian más rápido que los adultos. Ah, sí. Básicamente, es que el niño tiene una cualidad, ¿no? El niño tiene una cualidad de que olvida. O sea, tú le puedes hacer algo, pero ya se olvidó, ya, él sigue en su mundo. Pero cuando somos adultos, no olvidamos. Nos gusta mucho retener. Y ese es otro factor de mundo. Doctores, ¿cómo modulamos esta respuesta? Simple. Miren, primera modulación, la intensidad. La magnitud de la respuesta depende de cuán fuerte es el estímulo. ¿Me dejo entender? O sea, una cosa es que me roben, otra cosa es que muera un ser querido. ¿Me dejo entender? Papá, mamá, hermano. Otra cosa es que jale un examen. Otra cosa es que, no sé, ¿no? Una joven no me acepte y me diga, no. Un caído. Soldado caído. Entonces, cada situación te genera un estrés diferente, ¿sí? Intensidades muy diferentes. Pero sucede, doctores, que esto es relativo. ¿Por qué? Porque existen umbrales. O sea, por ejemplo, yo tengo un amigo que, bueno, busca, le dice, ¿quiere estar conmigo? No, bueno. Pasa un tiempo, va contra el chico, ¿quiere estar conmigo? No. Por ahí le aceptó uno, no le va bien, después de un año termina y así. No le afecta realmente, pero tengo otro amigo que le dijeron no y verían, ahorita sí en depresión. No quiere salir. Entonces, en la misma intensidad, la misma situación, de formas muy diferentes. La duración, doctores, es diferente de un examen oral que vivir una situación. Ahora, por ejemplo, cuando fallece un ser querido, es normal que lloren, es normal que vivamos una fase de luto. Hay las 5 etapas de luto. Y pasar esa etapa y pasar después a la siguiente página y seguir viviendo. Pero hay gente que vive con eso toda su vida y ese estrés lo hacen duradero. ¿Listo? O sea, ese factor estresante lo hacen duradero. Entonces no es bueno. Está bien, todos perdemos seres queridos, pero hay que aprender a seguir viviendo. La vida continúa y hay que seguir enfrentando las cosas. Entonces, esas cosas uno va aprendiendo. Predicción y control, eso les gusta mucho a las damas. Varones, las damas les gusta tener todo bien controlado. Nada, todo bien controlado. Por eso es que a veces el varón somos muy, que pase lo que tenga que pasar, hagamos esto. La dama no, le gusta mucho. Es algo muy, muy curioso, es una capacidad de anticipar las cosas y controlar las cosas. Planifican las cosas, ¿no? Es bueno, pero recuerden que esta planificación y predicción tiene que tener un factor de adaptabilidad cuando no sucede lo que tú pensabas. Lo otro es la valoración personal. Autoestima, doctores, es otro factor que modula la respuesta. Y otro es la persona también tiene con el temperamento. Antiguamente, no sé si ustedes han escuchado que existían los 4 temperamentos bases: sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. ¿Sí? ¿Han escuchado? Levanten la mano los que han escuchado. ¿Cuántos se han hecho su test? ¿Y qué temperamento tienen? Yo, por ejemplo, salí flemático. Pero yo considero que he evolucionado.
Eso fue cuando tenía 18 años. Ahora yo me considero más colérico, flemático, algo así. Colérico no significa que te enojas, ¿eh? Por si acaso. A ver, un ejemplo. Ahorita, por ejemplo, estamos caminando y de repente atropellan a alguien. Ya tirado, está desangrando. El sanguíneo es muy explosivo. Dice, a ver, oye, hay un herido, vamos a ver, vamos a ayudarlo. Y sale, oye, llama, apúrate, oye, o sea, es muy espontáneo, muy impulsivo. O sea, quiere hacer las cosas rápido. Hasta a veces le puede pasar de que no tiene que mover el cuello y dice, ya hay que cargarlo, ¿no? O sea, el collarín no, o sea, es muy sanguíneo, es muy explosivo. El colérico es más líder y agarra y dice, un accidentado, o sea, ya, por favor, van a llamar a la ambulancia, 2, 3, ustedes ayúdenme para acomodar, me dejo entender, o sea, comienza a organizar, ¿no? Lo toma de esa manera. El flemático va y mira, ¿está respirando? Sí, pues hay que llamar. Hay que llamar a la ambulancia. O sea, lo piensa, lo razona, ¿no? Hay que entender, pero no lo expresa. Y el melancólico es aquel que agarra y se pone a llorar. Es como que comienza a sentir las emociones de lo que está pasando y se bloquea. Y cada temperamento es validado, o sea, no somos iguales, ¿me dejo entender? O sea, y nos aceptamos, pero conociéndote a ti mismo vas a saber cómo afrontar. Entenderán que el sanguíneo afronta mucho mejor el estrés, porque es como que me llega lo que pasa. El colérico lo razona y el flemático lo razona, pero le afecta. Y el melancólico ya se imaginarán, todo factor de estrés le afecta mucho. Cuando tú te conoces, manejas mejor la respuesta y modulas mejor. Y doctor, ¿eso es permanente? No, eso se educa. ¿Ya? Entonces, yo me acuerdo muy bien cuando era estudiante de medicina, yo me gustaba mucho sentarme al medio, callado, un poquito, no hablaba mucho. A veces por ahí hablaba. En el recientado cambié un poco y después de docente y todo eso ya en el hospital ya totalmente ya es una evolución total. ¿Por qué, doctores? Porque con el tiempo es diferente tener un docente. Yo lo aprendía, mis docentes venían así, chicos, capítulo 2 del libro tal. Según la instrucción, siguiente página. Bien, chicos, no se olviden, vamos a ver los capítulos 3 y 4, va a haber el examen tal, por si acaso también lean el libro tan, listo, muchas gracias. Y seguimos. Era bien curioso, mis docentes eran así. Entonces yo decía, pero eso no entendí nada, pero mejor hubiese leído el video para que iba a la clase si se puede leer. Entonces, y era su personalidad, de mi docente era así, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Y qué tal? ¿Qué me cuenta, doctor? ¿Qué tal? No, todo bien. Era así, tranquilo, ¿no? Entonces, doctores, el estrés tiene que ver mucho con la adaptabilidad. Bien, recuerden, cuando es un estrés inmediato, creo que ahora sin resumen, porque ya hemos tocado varios puntos, mi sistema cardiovascular aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia de contractibilidad, la fuerza de contracción, y aumenta el flujo sanguíneo a nivel de los músculos. Y es obvio. ¿Quién se va a encargar de esto? El sistema simpático, porque es algo inmediato, ¿sí? Una vez que se activa, también se activa mi sistema metabólico, donde va a aumentar la glucosa. Entenderán por qué les decía que la adrenalina, el cortisol son hiperglicemiantes, ¿ya? Hay vasoconstricción esclénica y va a haber incremento de hematíes circulantes como respuesta a la adaptación. Y la parte respiratoria es genial porque produce broncodilatación. Por eso, doctores, cuando ustedes tengan un paciente que tiene asma, ¿cómo le ayudarían? Aparte de nebulizar todo, darle adrenalina. Porque la adrenalina es muy potente y es un potente broncodilatador. Doctor, entonces, ¿qué si cuando estoy en una fase de estrés, en un momento que me quede un perro, estresado a la frente, sí, mejoras tu broncodilatador para que puedas respirar mejor, ¿no? Y esa es una respuesta genial desde el punto de vista respiratorio, ¿sí? Hay vías aferentes que van a llevar, la respuesta del estrés, y uno es el hipotálamo. Creo que ya hemos conversado mucho del hipotálamo, que se encarga de conectar lo que tu cerebro piensa con lo que debe expresar, ¿sí? También tenemos la parte cerebral,
que tiene que ver con la percepción y la ansiedad y tus características que tu corteza va a analizar, ¿ya? Y tus experiencias pasadas. Una cosa es que te haya perseguido un perro y tú has enfrentado y lo has vencido cuando venga el siguiente perro. Ay, imagínense a David. Se ha peleado con un oso, con un león y que le venga un perro. ¿Me dejo entender? A diferencia de otra persona que nunca enfrentó un perro o que tuvo la experiencia de ver cómo un perro le dañaba a una persona. Entonces tú cuando veas a un perro similar, lo primero que vas a recordar esa escena y te causa miedo. ¿Me dejo entender? Entonces, son experiencias, ¿ya? Tu cerebro juega un papel importante. Por eso es de que lo que tu cerebro tenga como experiencia lo va a reflejar. La parte vascular también es importante porque va a generar mayor aumento de, diría yo, de volumen intracelular. Y el otro es la parte de las vías nociceptivas activadas en función a lesiones, ¿ya? Tejidos. Todos estos van a llevar respuesta. Golpes, contusiones, caídas también generan. ¿Hay coordinación de respuesta simpática? Sí. Estrés va a ir a tu cerebro. Básicamente va a generar una respuesta del núcleo paraventricular que contiene neuronas parvocelulares que van a secretar ¿qué? Hormona liberada de corticotropina, que van a generar la secreción al final de glucocorticoides. Aparte va a haber otro tipo de estímulos que se van a generar. Y vamos al estrés crónico. Doctores, esto es lo que yo le tengo mucho miedo, ¿no? Doctor, es fácil controlar el estrés físico, ¿no? O sea, si hay algo que te está causando estrés físico, lo podemos controlar, lo podemos quitar. Si es un estrés por un examen, una situación que tienes que enfrentar, una vez que quitemos eso, va a desaparecer. El problema es el estrés psicológico. ¿Cómo le quitas a alguien algo que no lo puede controlar? Su mente le traiciona. O sea, ¿cómo le quitamos eso? Es muy difícil, doctores. Es muy difícil. Entonces, dentro de lo que es el estrés crónico, una de las cosas que vamos a ver son las catecolaminas. Un estrés prolongado aumenta el contenido tisular de catecolaminas. Por tal motivo es una persona que tiene exceso de adrenalina, noradrenalina, ¿sí? Pero esto no es suficiente. Conforme te vas adaptando, el cuerpo se adapta. Es como que se vuelve como una droga a la adrenalina. Y la adrenalina y noradrenalina estimulan la secreción de mayor cortisol. Y tu cuerpo entra en la siguiente fase de cronicidad. O sea, cuando ya tienes cortisol elevado, se genera mayor cronicidad. En pocas palabras, una cosa es tener un examen oral que ya pasó, te has quemado, pero en 2 semanas te recuperas, o un traumatismo que en 2 días pasa el dolor muscular y te recuperas, que hablemos de un estrés más crónico. Entendamos que básicamente la secreción de ACTH es la responsable justamente del aumento de cortisol y es estimulado por hormona de corticotropina y también por ADH, ¿ya? Y los factores periféricos que también estimulan la secreción de ACTH es las catecolaminas y las interleuquinas. Doctores, no sé si ustedes alguna vez han visto situaciones en las cuales personas que han sufrido accidentes, a pesar que tienen fractura de la mano, del pie, se han parado para poder ayudar a personas a salir. No sé si ustedes han visto el video, no sé si están pendientes de las noticias, que salió en la televisión de un papá que está viendo con sus 2 hijitas en la moto llevándolas al colegio, en su carril, y de repente de este lado viene un carro en zigzag y las choca y las empuja toditos a la pared con su moto y todo. Y el carro gira y se empotra ahí en la niña tuvieron que llevarla de emergencia al hospital que terminaron, Revelati, y le amputaron la piernita de 6 años. A la otra jovencita de 11 años, a los 10 años, la pierna toda destruida, la estaban tratando de recuperar. Y el papá tenía fractura de tobillo, fractura de muñeca, fractura de costilla. Pero en el video ustedes van a ver que el papá, después del accidente, se para y camina y comienza a jalar a sus hijos. Yo les hago una pregunta, ¿no le dolía el pie, no le dolía la mano? Ya, ¿por qué no? Ya, está bien, no lo sentía. ¿Por qué no lo sentía? Porque justamente, doctores, cuando estamos en esa fase de adrenalina y cortisol, que se llama ACTH, nosotros producimos, juntamente con la ACTH, ¿cuál? Una beta-endorfina que tiene un efecto similar a la morfina. En ese momento, doctores,
controla todo tu dolor. Por eso es que muchas veces, me acuerdo un paciente me contaba con un medio baleado, nos vino una vez un baleado, y por todo le cuento, no sentía nada con eso, solo miré mi mano, puse mi mano y sangre. Y no te dolía, no. Al rato, después me comenzó a doler. Es como que en ese momento de estrés, ansiedad, las endorfinas se elevan y te cambian el dolor. Bueno para la fase aguda, ¿sí? Pero malo después, porque disminuye, ¿no? Entonces, si se libera junto con ACTH, puede producir analgesia, aumenta tu temperatura, baja la hipoventilación, la hipotensión y disminuye el gasto cardíaco. En pocas palabras, te relaja. Después del estrés, te trata de tranquilizar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener una buena secreción de endorfinas haciendo ejercicio? Por eso que las personas, no sé si les ha pasado, estás con tu dolor, ay, me duele la espalda, ay, estoy así, sales a correr, haces ejercicio, después te das una ducha y ¿cómo sientes el cuerpo? Más ligero. Es porque tu cuerpo ha secretado endorfinas. Pero haces ejercicio otra vez al día siguiente, pues, para secretar tu siguiente dosis. Claro, si pasa el efecto de las endorfinas, ya me vienen los dolores, ¿no? Musculares. Por eso que uno debe hacer ejercicio continuo. El otro es la prolactina, doctores. Lamentablemente hemos entendido que la prolactina me conviene mucho porque maneja mucho mi ansiedad, maneja mucho mi estrés y es parte de las hormonas de la felicidad o de la estabilidad emocional. Pero cuando el estrés es crónico, doctores, disminuye tus niveles de prolactina y baja tus niveles de serotonina. Ya te imaginas lo que te va a pasar. Puedes entrar en ¿qué? En depresión. Tu hormona de crecimiento, doctores, no es bueno que los niños estén estresados, porque un niño estresado altera su secreción de hormona de crecimiento. Y ustedes tampoco está bien que estén estresados, crónicos, agudos sí, pero crónicos no. ¿Por qué, doctores? Porque si tienen estrés crónico, primero que su dormir no va a ser óptimo. Segundo, tu nivel de hormona de crecimiento va a ser bajo. Tu reparación neuronal y muscular va a ser deficiente. En pocas palabras, siempre vas a estar cansado. ¿Ya? Siempre vas a estar cansado. Y testosterona en varones, doctores, baja. Tengan cuidado. ¿Ya? Los varones con estrés crónico baja su nivel de testosterona, por tal motivo baja mucho su líbido. ¿Ya? Su líbido, su masa muscular, todo comienza a ver deterioro. En la parte cardiovascular, no se olviden, tenemos ciertos cambios interesantes, nuevamente taquicardia, aumento del flujo a nivel miocárdico y a nivel muscular. Disminuye, doctores, el flujo renal, esplácnico y cutáneo. Doctor, ¿por qué pasa eso? Porque damos prioridad en esta fase de estrés a los órganos que te van a atender. Cerebro, tejido muscular, es lo que más me interesa, ¿listo? Y corazón. Esos tres son los que te mantienen vivo: cerebro, tejido muscular y corazón. Los otros órganos van a tener que dar su sangre, ¿no? Ahí viene el riñón, el cutáneo. Aumento del tono simpático y disminución del tono vagal. Y la parte renal, ustedes ya saben, baja su flujo, pocas palabras, se va a inmolar, va a tratar de retener agua, tratando de mejorar un poquito el sistema, pero baja su perfusión, baja su secreción de renina, eso sí, aumenta su secreción de renina porque tengo que aumentar la presión arterial. Actúa tu sistema renina, angiotensina, aldosterona. Doctores, solamente decirles que toda persona que vive con estrés crónico y genera problemas cardiovasculares, lo primero que va a generar son aterosclerosis coronaria. En pocas palabras, es propenso a tener infartos. Doctor, soy médico y estoy estresado, como mal y no duermo. Infarto. ¿Ya? Entonces, por eso que los médicos, quieran o no, doctores, ustedes tienen que acostumbrarse a hacer actividad deportiva. O sea, no consigo un médico, si quieren vivir, no consigo un médico que no haga, tienen que hacerlo. O sea, no tienen otro camino. Han escogido una carrera que necesita que ustedes se mantengan físicamente adecuados para soportar lo que va a venir. Y una dieta saludable. Difícil, pero sí interesante. Metabolismo durante el estrés, exactamente tu hígado produce más glucosa, ¿no? Hay más glucosa, hay disminución de la glucosa a nivel periférico y tu cerebro y corazón consumen esa glucosa. Y por último, doctores, lo que les mencionaba, cuando tenemos un estrés agudo, escuchen muy bien esto, un estrés agudo, no comemos. ¿Ya? Sería raro que estés ahí queriendo pelear, huir, lo que sea, y quieras comer. Usted come ese perro.
Te comes el perro. Sí. Bueno, en épocas antiguas. En los chifas todavía. Ah, chifa guau guau. No, pero ¿sabía? ¿A cuánto le gusta la hamburguesa de carne? Sabían, ¿no? Los últimos reportajes que salía de que la carne molida lo mezclaban con carne de perro, carne de burro, carne de caballo. Porque cuando lo está molido y tú lo mezclas, no se nota la diferencia. Carne es carne. Ya. Por si acaso, ya. Doctores, entonces, los hormonas por nicotropina, analgésico, anestesico y cuando es crónico hay dos tipos de respuestas. Ya les he dicho, el 30% de la población disminuye el apetito, ¿ya? Pero un 70%, doctores, quiere comer más. ¿Ya? Quiere comer más. Aumenta, hacen obesidad, resistencia a la insulina y que se vuelven diabéticos. Aumenta el cortisol y el cortisol, aunque no lo crean, es estimulante del apetito y que genera mayor aumento de peso y diabetes. Disminución de la masa muscular, aumento del tejido adiposo visceral, síndrome metabólico y aumento de grelina. Entonces, en pocas palabras, esa persona no va a parar de comer. Entiendan, doctores, que una persona obesa, por ejemplo, mi paciente ahorita que tengo 130, 140 kilos, es sumamente obesa. ¿Por qué se vuelven obesos? Se ha hecho manga gástrica, se ha hecho todo, terapia hormonal para bajar de peso y no baja. Porque está con un cuadro de estrés. Y su objetivo, ¿saben cómo se tranquiliza? Ella me contaba que se tranquiliza comiendo. Come y se siente tranquila. Toma gaseosa, Coca-Cola, se siente tranquila. O sea, cuando siente su estómago lleno, siente que saciada, se tranquiliza. Cuando no come, le viene una ansiedad y es como que no lo controla. Se ha hecho todo, ¿eh? Y el problema es la ansiedad y comer. Entonces, doctores, el estrés crónico genera muchas veces eso. Por eso yo personalmente cuando conozco a una persona que está aumentando de peso, me está indicando que hay algo ahí. O sea, algo está pasando. Esa persona, ¿por qué está comiendo de más? O porque una persona se cuida, por si acaso. O sea, una amiga, oye, tengo que ver mejor como más saludable. ¿Por qué? ¿No? Entonces, normalmente está asociado con cuadros de estrés crónico. ¿No? Cuadros de estrés crónico. Bien, chicos. Rápidamente las preguntas del examen, ¿qué? ¿O ya no más? Sí. Algo rápido, ¿no? Normalmente, tiempos históricos hacíamos bonitas retroalimentaciones hasta que compañeros de ustedes de niños superiores que no estudiaban comenzaron a traficar y a vender preguntas de retro de todos los cursos, de Torpeña, de niños y todo. Y de ser sincero, muchos de sus compañeros de siguientes generaciones comenzaron a ¿cómo se llama? A no estudiar, sino a banquear solamente con preguntas. Y a veces repetíamos preguntas, a veces cambiamos un par de cosas y aprobábamos. Pero la vida siempre trae justicia futura, ¿no? Porque esos compañeros, si bien esto aprobado, llegaron a sexto año, llegaron a internado, el ENAM se los bajó así. Sus promedios que tenían 14, 15, 8, 7 en el examen. Entonces tú te preguntas, ¿cómo una persona que aprobó 14, 15, por qué saca 8? Ya entenderán por qué. Porque la carrera la pasaron buscando preguntas, exámenes, estudiando. ¿Qué día? Motor. Se encarga de evitación y movimientos reflejos ante estímulos visuales. Estoy hablando de esto. Estímulos visuales. Ajá. Córtico nuclear. Evitación y movimientos reflejos ante Como dicen, la estímulos justicia visuales. tarda, pero llega. Esta cosa que estoy hablando. De nuevo. Evitación y Evitación. movimientos reflejos ante estímulos visuales. ¿Qué fascículo? Será que fácil, ¿no? Esto de acá, esta imagen. El espino talámico. Espinotectal. ¿Qué? ¿Es donde va el tecto? No sé.
moradito. ¿Dónde va el texto? ¿Dónde queda el texto? Tum. Ah, texto es del mesecéfalo, creo. Eso. Techo. Es el techo. Ya. Ya, va el mesecéfalo. Ay, ya. Se insultó. Pobre. Claro, los colículos están ahí. Tiene sentido. Ahora sí tiene sentido, por los colículos superiores, pues, que se cargan de lo visual. Por eso va el texto. O sea, específicamente va a los colículos superiores. No lo aprendas de memoria, Fabi, tienes que saber por qué. Ay.